Bienvenidos de nuevo a Acción Positiva con el doctor Carlos Beristain y con Magalí Rey Rosa. Verdaderamente la clave acá de lo que estamos hablando esta noche reside en lo que también estamos tratando de trabajar en otras áreas, el Estado de Derecho. Porque si nosotros enfocamos verdaderamente dentro de este Estado la situación de la renovación o no de este contrato, encontramos que no puede renovarse porque está en contra de la legislación existente. Esto crea en alguna forma un problema fundamental. Sin embargo, tenemos que decidir como nación, ¿cumplimos las leyes o adaptamos las leyes a intereses que no sean los de todos los guatemaltecos? ¿Vale? Yo creo que es importante tomar en cuenta la opinión pública también, doctor, porque la población guatemalteca entiende cada vez más y está dando muestras de entender que para nuestro futuro común es mucho más sano tener un área con un humedal importante que tener una explotación petrolera que hasta ahora, después de 25 años de explotación, no entendemos en qué nos ha beneficiado realmente la explotación petrolera como población guatemalteca. Las encuestas que se han hecho, las manifestaciones de estudiantes en Xela, en Petén, la marcha del otro día, que muchos podrán no entender porque nunca han sido afectados directamente por una explotación petrolera o minera, pero que deberíamos de respetar y admirar. Pero son, yo creo, nos están dando señales de que la población guatemalteca está más consciente de la realidad ambiental. Vamos hacia tiempos difíciles, hacia las variables climáticas que estamos sintiendo todos los días, los de la ciudad y los del campo, donde las áreas protegidas son nuestro único amortiguador. En este caso, en el caso de Laguna del Tigre, la prórroga y ampliación del contrato es absolutamente ilegal y la población no la apoya. Yo creo que esos son criterios que también deberían de pesar en el ánimo del presidente. Bueno, es interesante, ¿no? Porque pues la opinión pública obviamente es fundamental. Hemos visto, así como las expresiones que usted menciona, hemos oído expresiones de otros grupos que pues expresan diferente, ¿no? Alcaldes de Izabal, alcaldes de otros lugares, algunos que trabajan. Sí. Entonces, claro, ahora volvemos a nuestro punto, doctor, ¿verdad? Por un lado, si analizamos en el estricto sentido de cumplimiento de la ley, lo de la Reserva Nacional, ahí es prácticamente ilegal hacerlo. Yo me imagino, Magalí, que si, por ejemplo, el presidente lo aprueba, habrá acciones de inconstitucionalidad y habrá todavía un proceso legal en contra. Pero por otro lado, la mayor parte del petróleo que en Guatemala se produce viene de esa área, casi el 90-95%. Habrá que reactivar explotaciones petroleras en áreas que estén fuera de esa Reserva Nacional. Y hay muchísimos otros pozos que podrían estar produciendo, incluso el petróleo de mejor calidad de este país, no está en esa zona. Ahí está el crudo pesado. El petróleo de mejor calidad que está en las Verapaces, que también hay que ver qué dice la gente de las Verapaces respecto de reactivarlos, pero Guatemala tiene otras opciones de explotación petrolera que no son necesariamente la Laguna del Tigre. Bueno, usted acaba de decir algo que dice la gente en estas comunidades, ¿verdad? Sí. Yo creo que lo que sí tenemos nosotros que llegar es a ese equilibrio de poder usar nuestros recursos para que produzcan pues fuentes de trabajo, para poder tener ingresos. Obviamente hay que renegociar el sistema en el cual nos dan a nosotros regalías, porque creo que aunque ahora se incrementó de un 5.8 a un 6 algo, aún sigue siendo muy baja la regalía que Guatemala recibe por sus recursos. En Bolivia hicieron un cambio recientemente y obviamente subió significativamente la regalía que el pueblo debe recibir. Pero pues ese será otro tema que tenemos que discutir, Magalí, porque sí tenemos que utilizar nuestros recursos, pero en una forma inteligente, sostenida y que verdaderamente beneficie a la población. Doctor, pero ¿cuáles serán estos criterios que nosotros pudiéramos utilizar, independiente en sí del caso que estamos hablando ahora? Porque pues aquí, en el caso de la reserva, en la Laguna del Tigre, va a ser un problema constitucional, diría yo. Pero si vamos a la parte puramente técnica, a la parte puramente ecológica, ¿cuáles deberían ser los criterios que harían aprobable un proyecto petrolero o no?
Bueno, yo creo que no se trata solo de la aprobación de un determinado proyecto, ¿no? Porque lo que tenemos, por ejemplo, es que si la cosa se fracciona en proyectos independientes, no tienes instrumentos para llevar a cabo una política que tenga en cuenta los recursos, en este caso energéticos, etcétera, y las implicaciones conjuntas que eso tiene, ¿no? Por ejemplo, el único instrumento con el que cuentan muchos países para definir eso es un estudio de impacto ambiental. Pero un estudio de impacto ambiental, incluso aunque estuviera muy bien realizado con las pautas de monitoreo, seguimiento, etcétera, tiene que ver con un punto concreto, pero no hay instrumentos para cuando se trata de 5 sitios diferentes, ¿no? ¿Cuáles son las implicaciones que tiene eso? Esto lo vamos a ver más, no solamente en Guatemala, lo estamos viendo en América Latina y en el mundo. Hay primero un aumento de los conflictos socioambientales en general, ¿no? Y creo que se necesita una política pública que tenga en cuenta cómo enfrentar estos conflictos socioambientales. Un segundo punto es que estamos viendo también que estos conflictos se dan en relaciones muy asimétricas, ¿no? Con relaciones de poder muy diferentes entre los diferentes actores, ¿no? No es lo mismo, digamos, una compañía transnacional en la relación con la población local, por ejemplo, como una comunidad indígena, una comunidad local. Si no se quiebran las relaciones asimétricas, ¿no? Si no se pone un cierto equilibrio en el cual la gente tenga derecho a tener la información, a ser consultada sobre los usos de la tierra, a tomar decisiones sobre la reparación, etcétera. Si no hay un quiebre de esto, digamos, lo que estamos viendo en muchos países es un aumento de la conflictividad, de la violencia incluso asociada a estos procesos que no suponen unas vías de solución. Una tercera cuestión que yo diría es las reglas, ¿no? La mayor parte de América Latina hay muy poco desarrollo de una legislación ambiental y las reglas concretas de cómo se tienen que comportar empresas o estados en relación con esta problemática no están claras. Hay principios constitucionales, pero falta un desarrollo legislativo en el cual los diferentes actores sepan cuáles son los derechos, cuáles son las obligaciones y cuáles son los medios que hay que poner. Entonces creo que eso es un problema importante. Y dos cosas para terminar. Una, que estos problemas no pueden ser vistos teniendo en cuenta solamente una perspectiva o solamente economicista limitada en el tiempo, ni una perspectiva jurídica que no tenga en cuenta las garantías del derecho ambiental y el derecho internacional de los derechos humanos, ¿no? Porque estamos hablando de problemas que tienen una fuerte influencia en el contexto local, que incluyen muchas veces violaciones de derechos humanos o el derecho de consulta o el derecho a la tierra en el caso de las comunidades indígenas o derechos como la salud, ¿no? Hay casos en la Comisión Interamericana que están digamos, admitidos por violación del derecho a la salud de la población, ¿no? Y las consecuencias que esa contaminación ha tenido. Entonces, si no ampliamos el foco y vemos nuevos instrumentos que ya existen en lo internacional que nos ayuden a resolver los problemas, va a ser muy negativo. Y un último punto para terminar, que tiene que ver con las agendas de desarrollo que usted decía antes, ¿no? Bueno, ¿cuál es la alternativa de desarrollo? En términos de país, eso supone que hay que tener una política de desarrollo que incluya una discusión pública sobre los beneficios y sobre los impactos, con documentación y con estudios veraces sobre eso, y que ayude a que una población informada y un país con una evaluación de esos recursos pueda tomar decisiones más plenamente democráticas, ¿no? Y yo diría también, asociado a eso, y retomando el caso de la Amazonía, cómo es posible, digamos, que una zona que es donde se hace la extracción petrolera sea una de las zonas con peor indicador de desarrollo humano y local. Es decir, la cuestión no es solamente no a la explotación de determinados recursos, sino también cuáles son las agendas de desarrollo alternativo local que pueden hacer una perspectiva de desarrollo humano, a escala humana, y desarrollo sostenible también en las comunidades afectadas, y no solamente ver los lugares como una extracción de recursos para un supuesto desarrollo económico del país. Bueno, pues doctor, usted ha hecho, diría yo, un excelente resumen y unas excelentes respuestas tocando todos los diferentes aspectos de ello. Desafortunadamente, Magalí, el tiempo nos ha ido avanzando, pero yo creo que hemos enfocado bastante del tema, que obviamente da para muchísimo más. Yo creo que lo que usted mencionaba, doctor, al final es esa búsqueda que tenemos que tener de la armonía, ¿no? Para que los recursos los usemos bien, para que los recursos pues devuelvan a la tierra también y para que permitan ese desarrollo humano que es fundamental. No podemos seguir viviendo esas tremendas desigualdades que se dan en lo que estamos hablando. Yo le agradezco mucho que haya estado con nosotros esta noche, a usted Magalí también, y a ustedes que nos están viendo y nos están escuchando, pues esperamos que lo que esta noche se ha discutido acá, las opiniones que sean vertidas, ayuden a la formación de criterio, porque la opinión pública que Magalí Rey Rosa menciona nace de usted, que nos está viendo, que nos está escuchando y que somos los verdaderos dueños de este país, de esta patria.
Pero la patria no es la que tenemos hoy, es la que le vamos a dejar a nuestros hijos. Y esperamos que esa pues sea mejor y que sea para muchos, muchos siglos más. Muy buenas noches y nos vemos el próximo domingo con más Acción Positiva.